Buenas tardes, mi hermano querido Nelson. Nelson, sabe que ahorita estaba hablando con el primer anciano de la iglesia y recuerda que uno va creciendo al paso. Bueno, algunos crecen rápido, otros al paso. Oye, Nelson, y estábamos hablando allí de las consecuencias del pecado, de la gracia de Cristo, etcétera. Y yo le estaba diciendo a él que, pues, algo que quiero compartir contigo. Me imagino que tú eso lo sabes, quizás lo has dicho, eh, y quizás no has pensado, quizás. Pero Nelson, la gente habla, no, porque mira, con respecto al pecado, la gente dice, no, porque mira al rey David, que él cometió varios pecados y el Señor lo perdonó. Y es cierto, Nelson, el Señor lo perdonó, y hoy ya uno entiende que David está sellado para la vida eterna. Ok. Entonces la gente entiende, Nelson, como que también para mí es así, pero se les olvida que yo no soy rey. ¿Entiendes? Se les olvida eso. Pero el punto número dos, que a la gente se le olvida, Nelson, y a la mayoría de nosotros, o del pueblo de Dios, se nos olvida. Solo enfatizamos, Nelson, solo como en el perdón. Pero se nos olvida enfatizar, Nelson, que después de sus pecados, la profecía decía, por lo cual jamás se apartará de ti la espada, por cuanto me menospreciaste y por cuanto tomaste a la mujer de Urías, el Eteo, para que fuera tu mujer. Nelson, ¿se apartó la espada de la casa de David? La profecía decía que jamás. ¿Y cómo comenzó el asunto, Nelson? Se le muere el recién nacido, un niño que él lo amó desde el vientre y lo deseaba, lo anhelaba. Segundo, un hijo viola a la hija. Tercero, otro hijo mata al violador. Cuarto, ese hijo que es un criminal reclama el reino para él. Quinto, se tienen que ir a una guerra y le matan ese hijo a David. Y no hay un sufrimiento más grande para un padre, Nelson, que le maten a un hijo. ¿Y de dónde sale toda esa consecuencia, Nelson? Del maldito pecado. Entonces hoy la gente es tan ciega, y este audio tú puedes compartirlo con quien tú quieras. Yo soy el pastor Víctor Rodríguez y estoy de acuerdo en que uno no puede pecar, no puede vivir pecando. Comparte este audio con quien tú quieras. Yo miro en la Biblia cada vez más a este punto que hemos compartido tú y yo, de que, óyeme, el pecado es lo más asqueroso que hay. Y que uno tiene que tomar hoy la decisión de decir, yo rompo con el pecado y no vuelvo a planificar más pecado. Que Dios me libre. Si es un pecado de ignorancia, un accidente, Dios conoce toda la intención. Pero luego planificar el pecado, no, porque no enfatizamos en todas las consecuencias. Y yo te digo algo, Nelson, después que David fue perdonado, tú sabías, Nelson, que David ya de ahí en adelante ya no tenía vida. Es que todos sus sufrimientos, Nelson, eso no es vida. Ahora, yo termino esta nota de voz diciéndote lo siguiente. Imaginemos, Nelson, vamos a ponernos todos los hermanos adventistas a nivel mundial, que nos pongan a elegir, ¿qué prefieres? ¿Tú prefieres entonces cometer 20, 30, 50 pecados y que Dios te perdone y continuar calificando para la vida eterna, pero tener las consecuencias que David tuvo? O sea, ¿es que tú quieres eso en tu vida? Porque cuando enfatizamos tanto el perdón de David, se nos olvida, yo no sé por qué, el 100% de las consecuencias que él sufrió, que fueron mientras él tuvo vida y después de ahí siguió la desgracia. Entonces, la pregunta es, ¿qué tú prefieres, Nelson? Imaginemos que tú eres rey, comete todos los pecados que tú quieras. El Señor te va a perdonar, te lo asegura, pero vas a tener consecuencias que tuvo David. O contrólate, hermano, contrólate, no peques, no cedas al pecado y vas a ver cómo el Señor bendecirá a tu casa y a tu generación. ¿De qué prefieres? Porque ahí, Nelson, no es para tú de que elegir una tercera opción. Elige una de dos. O no pecas y te mantienes firme a Dios y las bendiciones serán más grandes. O tú puedes pecar siendo un rey, pero sabiendo las consecuencias que te van a venir. Todos, Nelson, queremos el perdón de David, porque el pecado es rico, el pecado es delicioso, Nelson, mientras lo estamos cometiendo, pero no queremos las consecuencias de David. Qué cosa de la vida, ¿eh?
Seguimos adelante, hermano, y pidiéndole a Dios que nos ayude a permanecer firmes a Él, fieles, y que la mente mía, como dice el apóstol Pablo, sea la mente de Cristo. Amén, hermano querido. No, ese comentario mío va en el contexto de aquellos hermanos que dicen que basado en David, pero el Señor lo perdonó. Entonces ellos entienden que uno puede pecar y pedir perdón y ya todo, como que todo queda ahí. ¿Me entiendes? En ese contexto es que yo he dicho mi comentario de que la gente cree como que el pecado tú lo haces y como que ya, no pasa nada. Pero aún el Señor te pudiera perdonar, en ese contexto que es que lo digo, date cuenta de las consecuencias. Y entonces ahí es que viene la pregunta. Aún si tú supieras que Dios te va a perdonar de tu pecado, pero con unas consecuencias así, quisieras pecar, quisieras agarrar a la mujer de tu prójimo y mandar a matar a su esposo. Entonces yo te aseguro, Nelson, que ningún adventista a nivel mundial va a decir, ay, sí, yo quiero. Va a decir, no, no pecar es la solución.